Título del mensaje: ¿cómo vencer nuestra guerra espiritual? ¿Cómo vencer nuestra guerra espiritual? Muchas veces nosotros necesitamos preguntarnos, ¿cómo puedo vencer las batallas espirituales que muchas veces me acosan en mi diario vivir? Por supuesto que las Escrituras están llenas de sabias enseñanzas que nos instruyen cómo vencer las dificultades que se presentan en nuestra vida. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 5, 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 5, lo siguiente. 2 de Corintios 13, 5. Este es un autoexamen el que nos propone el apóstol Pablo. Dice 2 de Corintios 13, 5. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Es un autoexamen personal, espiritual. ¿O no os conocéis que vosotros, a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esta es una enseñanza que nos está mostrando a nosotros que si estamos más cerca de Dios, vamos a vencer con mayor facilidad las batallas espirituales que enfrentamos cada día. También otra forma que nos ayuda a entender la manera de salir airosos de las pruebas es a través de ejemplos de personajes bíblicos que, enfrentando muchas dificultades, supieron salir airosos de las mismas. Veamos el primer ejemplo. O sea, esto no solamente compete a los cristianos de hoy. Todos tuvieron los mismos problemas. Vamos a ver. Veamos el primer ejemplo. Agotado y muy cansado, transitaba aquel peregrino, aparentemente abandonado por Dios y por su hermano. ¿De quién estoy hablando? Génesis, capítulo 28, versículos 11 al 17. Génesis, capítulo 28, versículos 11 al 17. Dice, Génesis 28, 11 al 17. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Lo que estaba soñando era que había una escalera que estaba en la tierra y la otra estaba en el tercer cielo. Y por ahí subían los ángeles y bajaban. Versículo 13. Y he aquí el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Eterno, el Dios de Abraham, de tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿A quién le está hablando? Está hablando a Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¡Qué protección! Yo estoy contigo y estaré contigo por donde fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré. ¿Se fijaron? No te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo:
ciertamente el Eterno está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No era otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Interesante lo que dice. Esto es el arranque para otro mensaje. Pero aquí solamente vemos cómo él, estando un poco deprimido, de pronto le dice Dios que no lo iba a dejar, que iba a estar con él. Jacob se encontraba de viaje hacia Paz Aram, en busca de esposa de la casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. La anécdota anterior nos muestra que cuando más deprimidos podamos estar, es cuando Dios está más cerca de sus hijos fieles, ayudándolos en la batalla diaria que todos tenemos. Porque sin darnos cuenta, nosotros también tenemos una escalera espiritual que nos conecta con el tercer cielo. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Dice, Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta. Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, fíjense, y abre la puerta. ¿De qué puerta está hablando? De la puerta de su corazón. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Los cristianos nos encontramos pues en medio de una crucifixión moral por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor personal. Pablo nos enseña la misma intención que cada uno de nosotros debe tener en su camino hacia el reino. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice, Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que desde el momento que aceptamos a ser parte de su pueblo, nuestro yo se encuentra sumiso, por mucho que sigamos viviendo en la carne. Se trata de un modelo espiritual que jamás podemos ni debemos desechar. Mateo capítulo 16 y versículo 24. Mateo capítulo 16 y versículo 24. ¿Hasta qué punto podemos seguir a Jesucristo? ¿Hasta qué punto podemos seguir a nuestro Padre a través de Jesucristo? Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16, 24, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si nos encontramos en medio de una guerra espiritual, permaneciendo asidos a la cruz de Cristo, podemos superar todas las pruebas debido a que confiamos en Él, a que nos hemos negado a nosotros mismos y hemos tomado nuestra cruz en sentido espiritual, siguiendo sus pisadas. Esa es una buena manera de mantener en alto nuestra vara espiritual. Entonces será más difícil que los problemas nos puedan vencer. Se trata de una decisión personal muy importante. El aprender a negarnos a nosotros mismos, mientras que cada uno de nuestros corazones debe estar inmerso en su trono y en la cruz de Cristo.
Porque así como Cristo está en su trono en el tercer cielo, nuestro corazón permanece crucificado junto a Cristo. Por eso es importante tomar en serio las advertencias que hizo Jesucristo a sus primeros seguidores. El siguiente pasaje es un modelo que nos enseña a cómo crucificar nuestra vida. Veamos cuál es ese modelo. Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30. Fíjense hasta qué extremo tenemos que seguir nosotros aquí. Y digo extremo desde nuestra perspectiva, por supuesto. Mateo 5, versículo 29 al 30. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente aquí está mal traducido, se refiere al lago de fuego. Versículo 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Hasta ese extremo tenemos que hacer. A veces en lo más recóndito de nuestro corazón permanece un obstáculo que nos impide acercarnos con corazón abierto a nuestro Creador. Ante tal situación, ¿qué podemos hacer? Debemos acudir a la fuente de sabiduría para sacar mayor provecho. Proverbios capítulo 23, versículos 26 al 29. Proverbios capítulo 23, versículos 26 al 29. Dice, Proverbios 23, 26 al 29. Dame, hijo mío, tu corazón. Ahí está. Ahí está. Abre las puertas de tu corazón. Es lo que está diciendo. Y miren tus ojos por mis caminos. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Obviamente para los que tienen duro corazón. Porque un corazón abierto y sincero nos hace espiritualmente más fuertes y receptivos. Es decir, que nuestra entrega al Padre debe ser total y completa, pensando desde lo profundo de nuestro ser, ¿qué puedo hacer para agradar cada vez más a mi Creador y Padre? Señor, ¿qué quieres que haga yo para ser más acepto ante tus ojos? Heme aquí, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Hasta qué punto está usted dispuesto a entregarle a Dios las llaves de su corazón? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en eso? No en vano el rey Salomón escribió Eclesiastés capítulo 11 y versículo 10. Eclesiastés capítulo 11 y versículo 10. Si Proverbios dice, hijo mío, dame tu corazón, a veces no hacemos eso. ¿Por qué? Por la recomendación que nos hace Eclesiastés 11:10. Dice, quita pues de tu corazón el enojo. Esa puede ser una causa. Y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad.
David es uno de nuestros mejores ejemplos, porque él se entregó íntegramente su corazón a Dios, después de haberse arrepentido de su pecado. Es un buen ejemplo que tenemos. No en vano, David va a ser rey de Israel, como ya lo escuchamos la semana pasada. Salmos capítulo 27 y versículo 8. Salmos capítulo 27 y versículo 8. Fíjense lo que dice David. Salmos 27, versículo 8. Dice, Salmos 27, 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Eterno. Tu rostro buscaré. Lo que está diciendo David es, no me voy a apartar de ti, Señor. Salmos 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8. Dice, Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Fíjense lo que dice. Cuando hacemos la voluntad de Dios, ¿es de nuestro agrado? Como dice David. Y tu ley está en medio de mi corazón. Versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Sabemos que la contienda de nuestra guerra interior es totalmente espiritual. Por eso Pablo agrega en Efesios capítulo 6 y versículo 12, Efesios capítulo 6 y versículo 12, aclarando qué tipo de guerra, qué tipo de batalla espiritual nosotros tenemos. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Dice, Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. He aquí un buen ejemplo que nos entrega Jesucristo en Juan capítulo 16 y versículo 33. Tenemos un buen ejemplo acá que Jesucristo mismo nos entrega en Juan capítulo 16 y versículo 33. Dice, Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que Jesucristo nos está diciendo, que yo, así como yo he vencido al mundo, ustedes también tienen que vencerlo. Nuestras armas de lucha, pues, no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. He aquí algunas armas que portan los verdaderos soldados de Cristo. Primero, vamos a ver cuáles son las armas que portan los fieles soldados de Cristo. Primero, el Espíritu Santo que nos fortalece. Ese es un arma, porque nos fortalece. Segundo, la oración que nos mantiene en continuo contacto con nuestro Padre. Estamos comunicados con Él. Es como tener un celular espiritual, un teléfono espiritual, donde nos conectamos continuamente con Él. Tercero, el diligente estudio de la palabra de Dios, que nos ayuda a entender su maravilloso propósito para con toda la humanidad. Y cuarto, el ayuno, que nos permite humillarnos ante Dios para crecer, para tener crecimiento espiritual y recibir también su perdón por las faltas que hayamos cometido. Isaías capítulo 63, 66 y versículo 2. Isaías 66, versículo 2 dice,
Mi mano hizo todas estas cosas. Isaías 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y eso es el requisito y la condición que todos los siervos de Dios cumplieron a través de los siglos. En conclusión, nuestra salud espiritual depende de cuánto provecho podemos sacar de los buenos ejemplos de las Escrituras. ¿Para qué? Para estar mejor preparados, haciendo mejor frente a las dificultades en nuestras duras batallas que tenemos con el Espíritu. Acuérdense que estamos en la antesala del escenario final, donde se producirán muchas batallas físicas y también espirituales, por supuesto. Satanás no descansa en su propósito de guerrear contra el pueblo de Dios. Él es nuestro principal adversario. Él también tiene sus huestes de maldad. Por eso debemos permanecer despiertos, como verdaderos soldados de Cristo, listos para enfrentar la batalla. Porque el enemigo anda buscando a quién devorar, a quién hacer caer. Él quiere encontrar nuestro talón de Aquiles para hacernos caer. Acuérdense que Jesús ya ganó esta guerra y nos dio a nosotros la victoria. Por eso, cada uno debe tener esas ganas de luchar como un genuino triunfador, no perdedor. La derrota no está en nuestras posibilidades. Frente a la realidad espiritual, nosotros debemos estar preparados entonces para enfrentar estas batallas, listos para derribar fortalezas espirituales y prestos para la victoria. ¿Está usted dispuesto a asumir el reto?